temas. Daniel Goyán, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va, ministro? En principio, ya sé que se habló muchísimo de esto, ¿sigue sosteniendo lo de los 15 días? Sí. Sí, venimos en una situación de extremo estrés en el AMBA bonaerense, en el AMBA Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el AMBA bonaerense, todo lo que es el conurbano, y en algunas ciudades del interior de la provincia, en donde nos estamos manejando con el sistema de fases, que funcionó muy bien el año pasado y bueno, se sigue utilizando. Pero en el AMBA hemos empezado a notar que hay un resultado positivo de las medidas que se tomaron y es el momento de darle un golpe fuerte hacia abajo a la curva, ¿no? Es decir, porque los hospitales están recibiendo todavía a los pacientes de hace 12 días atrás, que comenzaron como casos 12 días atrás y todavía los números eran muy altos. Es decir, estos números de descenso que estamos viendo ahora van a empezar a notarse en las terapias y todo va bien dentro de 2 semanas. Entonces no podemos correr el riesgo que durante estas 2 semanas que vienen nos pongamos al sistema tan en tensión y de paso obviamente también evitar contagios, porque lo que hay que decir que más allá de evitar el colapso del sistema, 6 y un poquito más incluso, de 6 de cada 10 personas que ingresan a las terapias fallecen, y muchas de ellas ya son jóvenes. Precisamente estamos observando que son jóvenes, menores de 60 años, menores de 50 años, gente de 35 o 40 años, que entran a las terapias. Entonces, el bajar la cantidad de casos en estos días implica no solamente no saturar el sistema, sino evitar que muera mucha gente. Teniendo en cuenta, ministro, esto que usted menciona, ¿no? La importancia de dar un martillazo a esta creciente ola de casos COVID que crece en la provincia de Buenos Aires, ¿es imperiosa la necesidad de regresar a fase 1 y qué falta para que esto quede determinado por las autoridades? Mire, nosotros estamos planteando, aprovechando que las medidas que se tomaron hace una semana atrás dieron hasta ahora un resultado positivo, hace tomadas 10 días atrás, aprovechando, aumentemos un poco más la presión sobre evitar la circulación, sobre todo de todas aquellas cuestiones que no son esenciales. Entonces, los nombres de las fases quedaron un poco desactualizados porque cuando uno el año pasado hablaba de fase 1, incluía actividades que hoy, a partir de todo el conocimiento que se desarrolló durante la pandemia, uno podría mantener abiertas y además regionalmente, como estamos haciendo ahora, algunas se pueden mantener abiertas en un municipio, en algunos municipios y en otros no, porque esos municipios están más tranquilos, en la medida que los números, según los indicadores, van a peor, entonces se restringen. Es decir, hacer un poco, miren, nosotros estuvimos viendo, es un modelo muy parecido a lo que hace Alemania, ¿no? Durante toda la segunda ola, Alemania aplicó este modelo de si se traspasan determinados indicadores, se retroceden tantas fases. Ahora, a la fase 1 del año pasado contemplaba muchas actividades que ahora podrían, por ejemplo, continuar, ¿no? Por ejemplo, la industria con que sea capaz de tener transporte propio, con todos los controles que tienen, por ahí pueden seguir. No implica un enorme desplazamiento de gente en transporte público porque tiene que ser en transporte propio. Y algunas otras actividades sí pueden continuar. Y elegir de esas actividades cuáles son las que podemos mantener sin que implique mucho movimiento de gente, mucho transporte público, muchos encuentros en lugares cerrados, que es lo que realmente contagia mucho. Ministro, cuando uno habla con distintos sectores, quizás cuando surgió esto de restringir, hacer algo más fuerte durante 15 días, muchos plantean, y quizás los que han sido más perjudicados en el confinamiento quizás un poco largo del año pasado, dicen, nosotros entendemos la situación y estamos dispuestos quizás a cerrar 15 días si es necesario. El temor, que por lo menos te trasladan, es si eso va a seguir, si eso son 15 días y después vuelven a una casi normalidad o si existe la posibilidad de extenderse. Mire,
Precisamente si uno toma una medida fuerte y logramos bajar a la mitad de los casos que tenemos ahora, que llegamos a casi 12.000 promedio diario por día, promedio, pero con días de 15.000. Sí. Si uno logra bajar eso a la mitad, la consigna que yo le tiraría a ustedes, 15 días para ganar 3 meses. Y en esos 3 meses de tranquilidad del sistema de salud o de menos exigencia del sistema de salud, aprovechemos para vacunar a todo lo que se pueda y entonces el panorama comienza a ser otro estructuralmente diferente. Esa es la intención y eso es lo que científicamente nosotros estamos con los modelos matemáticos epidemiológicos observando, que se puede, es posible lograr. Entonces, a diferencia del año pasado, que es cierto, mucha gente esperó para abrir y se fue prorrogando para abrir la actividad económica porque no teníamos ningún horizonte cierto. Después apareció el horizonte que podía haber una vacuna. Después la vacuna dijo, bueno, puede llegar en tal fecha. Bueno, hoy estamos llegando a 10 millones de vacunas en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos terminando en estos días el primer hito de vacunar más de 2.700.000 con al menos una dosis y casi 3 millones de personas con 2 dosis, digamos, entre primera dosis y algunos que han recibido la segunda dosis. Y estamos recibiendo muchas vacunas esta semana y la que viene vamos a seguir recibiendo seguramente. Entonces, en 3 meses vamos a poder cumplir con tener a la mayor parte de la población de riesgo cubierta. Y entonces nos baja la tasa de mortalidad, nos baja la internación por casos graves, y esa es la solución que estamos viendo, que dio resultado en Israel, que dio resultado en Inglaterra, que está dando resultado en Estados Unidos, y cuando gran parte de la población ya está vacunada. ¿Cuál es el mensaje, ministro, para aquellas personas que justamente están un poco impacientes, ¿no? Esperando que llegue su momento, que llegue la vacunación en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta esto que usted planteaba, ¿no? El objetivo que tienen en cuanto a llegar a la inmunización? Que estamos recibiendo vacunas, están entrando 1 millón ahora, la semana que viene seguramente otro tanto de la Sinopharm y seguramente ya se van a estar llegando más vacunas desde Rusia, de la Sputnik, y seguramente en mayo vamos a tener ya el comienzo de la entrada de las vacunas AstraZeneca, que también en una buena cantidad, y algunas otras opciones que el gobierno nacional, el gobierno provincial están buscando por todos lados. Es decir, que vamos a tener un proceso creciente de disponibilidad de vacunas y esa es la esperanza. Digamos, esperar un poco, pero con esa posibilidad de no tener que lamentar que en este corto tiempo que falta para que nuestros familiares de riesgo estén vacunados, tengamos la desgracia de perder un familiar cuando ya estamos en proceso de vacunación. Ese es el mensaje de esperanza, que hoy tenemos una solución a la mano. Ministro, se habló en las últimas horas acerca de vacunar a menores de 60 años con enfermedades preexistentes, ¿es ahí? ¿En provincia? Ya estamos empezando, sí, claramente, con la próxima entrada de vacunas o Sputnik o AstraZeneca que recibamos del Ministerio de Salud de la Nación. No con la Sinopharm. No, la Sinopharm va a ser utilizada para vacunar a todas las personas que recibieron primera dosis de Sinopharm. Vacunación de gente nueva va a ser con las próximas camadas de Sputnik y AstraZeneca, que ya completando con unas 200.000 dosis que están faltando de los grupos del primer hito, poquito menos hoy porque se vacunaron hoy cerca de 40.000 personas, ya con la próxima camada ya nos queda excedente para empezar a vacunar el hito 2, que comprende personas menores de 60 años con comorbilidad. Bueno, seguramente, ministro, desde su cartera hay un seguimiento hacia la situación sanitaria de General Pueyrredón, como de todos los municipios bonaerenses. ¿Cómo ven, cómo estamos en Mar del Plata? Relativamente todavía Mar del Plata está en una situación que no ha replicado lo que pasó y lo que está pasando en el AMBA, ¿no? Pero sabemos, por la experiencia anterior, que primero esto empieza con la ciudad autónoma, se corre al primer, segundo, tercer cordón, y luego empieza a impregnar a las ciudades del interior del país en general, no solamente de la provincia de Buenos Aires. Entonces, redoblar los cuidados, los marplatenses, redoblar los cuidados, todas las medidas de cuidado que ya todo el mundo conoce de memoria, usarlas todo el tiempo, no descuidarnos,
porque tratemos de evitar, en la medida de lo posible, que pase lo mismo que pasó acá, donde hay una cepa Manaus dando vueltas fuertemente y una cepa británica que son mucho más contagiosas, que rápidamente progresan y producen casos graves en gente joven. Entonces, intentar por todos los medios, mientras seguimos vacunando, que eso no suceda en Mar del Plata. Ese sería como el deseo y la recomendación, que creo que en eso están trabajando las autoridades. Ministro, con la foto de hoy de Mar del Plata, que hace un ratito se dieron a conocer los casos, creo que 315 casos en las últimas 24 horas, y en esto que plantea usted, y que entiendo que el gobernador debe estar planteando lo mismo en este momento con el presidente de la Nación y el resto de los gobernadores, ¿Mar del Plata podría estar dentro de esa restricción fuerte si es que se llega a avanzar en eso? Mar del Plata utiliza el criterio de fase. Seguimos con ese criterio. Claro, acá también lo que sucede es que en el AMBA, según ese criterio de fases, tuvimos que retroceder por ese motivo. Ahora, obviamente, si la cantidad de casos va en aumento en forma exponencial, como se dio acá en la ciudad de Mar del Plata, las mismas autoridades de la ciudad, ya del municipio, ¿no?, de General Pueyrredón, vamos a estar conversando permanentemente para tomar las medidas correspondientes. Y en cuanto a las clases, no digo particularmente en Mar del Plata, en las últimas horas también se habla muchísimo, trascienden informaciones, se está analizando, por ejemplo, en vez de que sean 5 días presenciales sean 3, también se habló de que sea el primario y no el secundario que lo haga virtual. ¿Se está analizando todo eso también? Todo eso está bajo análisis, y la buena noticia además en lo que es región AMBA es que lo estamos haciendo, yo creo ahora, con un diagnóstico un poco más certero por parte del gobierno de la ciudad, que hace 15 días, 20 días dio una imagen según sus proyecciones de que la situación no estaba tan delicada. Creo que ahora ya tenemos las condiciones para trabajar toda esta zona en conjunto. En el interior provincial, lo mismo, digamos, vamos a seguir con el criterio que les mencionaba antes. Si llegan a subir mucho los casos, se tomarán las medidas correspondientes que impliquen incluso, según la dinámica que tenga, parar unos días con la presencialidad. Pero digo, no es que estoy diciendo va a suceder exactamente así, depende de cómo evolucione y de todo lo que se está conversando con el gobierno nacional, con el gobierno de la ciudad nacional, el de la ciudad de Buenos Aires, y obviamente todo el tiempo con todos los intendentes. Ministro, ¿sienten que esta segunda ola los encontró mejor preparados? Por ejemplo, estamos viendo el tema del oxígeno y demás. ¿Cómo podría analizar la situación en los hospitales públicos bonaerenses? Mire, la primera cosa es, recorriendo hospitales de acá del conurbano, que por estos días había a veces hasta 70, 50 pacientes de COVID en un solo hospital, todos con mascarilla, todos con máscara de oxígeno, todos con bigotera, lo que le llamamos normalmente la bigotera, con cánulas o con respiradores. La primera buena noticia es que son lugares donde hay enorme circulación viral, porque está llena de pacientes incluso con las cepas, seguramente con las cepas más agresivas, y no se nos está enfermando el personal de salud que está todo el día trabajando allí. Esa es la primera gran cosa que tenemos este año y no teníamos el año pasado. Si nos hubiese tocado una como esta, tan agresiva, tan rápida, de instalación tan rápida, sin la vacuna, hoy tendríamos colapsado el sistema, porque el personal de salud se estaría diezmando día por día con la enfermedad. Además es el ejemplo palpable de lo efectiva que es la vacuna. Están todo el día en contacto no con uno, decenas de pacientes con COVID, obviamente que usan los equipos de protección personal, pero no se enferman. Y la verdad que eso es lo que sí nos agarró mucho mejor preparados, nos agarró muchísimo mejor preparados, bueno, con el tema camas ni hablar, de 883 camas públicas en la provincia pasamos a 2.200, de terapia intensiva, es decir, una serie de dispositivos. Nosotros, cada problema que surge lo vamos resolviendo. Surgió el problema de que podía haber escasez de oxígeno. En realidad, hasta ahora no había un problema de producción de oxígeno, sino que era un tema de que todos los centros de salud pedían oxígeno a sus empresas privadas, todas al mismo tiempo, y no daban la velocidad de recambio para recargar los tanques de cada hospital.
Pero también, si seguía esta línea de evolución de casos, corría riesgo de que no alcanzara el oxígeno. Bueno, en la provincia compramos 17 plantas móviles, compramos 3.000 equipos individuales de generación de oxígeno, y pusimos en marcha 2 plantas que teníamos de hace 20 años paradas en 2 hospitales, en Quilmes y en La Plata, que pueden abastecer tubos de oxígeno en una enorme cantidad. Y bueno, con todas estas medidas vamos sobrellevando la situación del tema oxígeno, ¿no? Es decir, hay que ir dando soluciones cada vez que surge esta pandemia, nos pone bajo un nuevo dilema. Ministro, y le agradecemos, por supuesto, el tiempo que nos ha brindado. Una cortita más. ¿Tiene algún tipo de confirmación que haya circulación de la variante de Manaos o la británica de la cepa aquí en el partido General Porredón, en Mar del Plata? Sabemos de 2 casos que fueron detectados, pero que estaban aislados y no habían circulado en Mar del Plata, pero no sabemos si hay algún... Todavía no tenemos el proyecto país que hace la secuenciación, sí. Datos que nos indiquen que en la ciudad de Mar del Plata hay circulación comunitaria en la variante Manaus. Pronto seguramente se tomará el muestreo, se hará la secuenciación como se hizo en otros tantos lugares de la provincia y se podrá determinar fehacientemente si está circulando o no y en qué porcentaje, porque eso es lo que uno descubre. Nosotros descubrimos que en el sur del conurbano estaba en un 33%, pero en la ciudad de La Plata en un 74%, en otras ciudades un 20%. El problema es que como esta es la cepa más contagiosa, inmediatamente es la que más se va a imponer sobre las menos contagiosas. Es decir, todo se equipara hacia la cepa que contagia más rápido. Bien. Ministro, le agradecemos por la comunicación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.